Hola, buenos días de nuevo. Hoy voy a hablar de cómo generar nuevas aplicaciones y conectarlas a FilmMaker, así como temas de seguridad. Cada forma de conectar tiene su propia característica de seguridad y conviene saberla. De las cuatro formas que voy a hablar hoy, las he probado todas. Algunas las he desarrollado más y otras menos, pero vamos, todas están probadas, todas funcionan correctamente. Y voy a aprovechar también para comentarlas, algunas características que conviene saberlas. Sin más, vamos a ir con la primera. Bueno, la primera es la API PHP de FilmMaker. PHP es un lenguaje de back, entonces se utiliza sobre todo pues, para hacer páginas web dinámicas, ya sea tiendas online, aunque también puedes hacer APIs de PHP. En este caso no vas a hacer una API teniendo FilmMaker que tiene sus propias APIs, pero bueno, es posible. Las características. Cuando utilicemos una API de PHP, el alta de usuario y la seguridad se utiliza el propio FilmMaker. Ya sabemos que FilmMaker tiene su propia seguridad, donde puedes dar de alta a los usuarios, darles privilegios, accesos a ciertos campos, aunque también puedes hacer un mix, es utilizar el usuario y la seguridad de FilmMaker y luego crear tus propios usuarios. Mi recomendación es que se utilicen aplicaciones para entre 100 y 200 usuarios simultáneos, porque consume muchos recursos y PHP no es lo mejor para tener una gran cantidad de usuarios simultáneos. Aún así, también cuando instalemos el PHP, hacerlo en un servidor aparte, no utilizar el propio servidor de FilmMaker para el PHP. Luego, el tipo de usuario, pues recurrente y esporádico. Recurrente, pues puede ser, por ejemplo, una extranet para proveedores que queramos hacer, donde se descarguen facturas o para clientes. Y esporádicos, pues que hagan pequeños formularios de envío, altas, cosas normales. Es decir, usuario recurrente y esporádico. Se necesita un servidor potente. Por eso es mejor el PHP separarlo. Y luego es un lenguaje ideal para hacer páginas web, tiendas online, catálogo de productos, formularios. Tenemos nuestra aplicación PHP, queremos hacer una tienda online. Tenemos nuestra aplicación FilmMaker, queremos hacer una tienda online, pues utilizamos el PHP. Es un lenguaje que además podemos combinar con JavaScript, con Ajax, HTML, CSS. La lógica principal en FilmMaker suele estar, pero no tiene por qué, porque PHP al final es un lenguaje de back y podemos hacer lógica también en PHP. Y luego, bueno, pues la comunicación es a través de PHP. Utiliza un PHP normal, o sea, el que todos conocemos para trabajar. Lo que pasa es que tiene una API, digamos, especial para hacer las consultas. Pero por todo lo demás es exactamente igual, es trabajar en PHP. Aquí yo he trabajado bastante, hice unas tiendas online en PHP y además hice un marketplace y por eso comento el tema de los usuarios, porque por ejemplo en el tema del marketplace me junté con un montón de usuarios simultáneos y tuve bastante fallos también, pero es cierto que mi servidor no era muy potente y entonces digamos que hacer un marketplace no es lo mejor utilizar el PHP. El PHP es para 100, 200 usuarios simultáneos, que ya es bastante. La segunda opción es la API REST de FilmMaker. La verdad es que funciona bastante bien. Es muy cómoda de utilizar. Básicamente son unos endpoints que prepara FilmMaker en las cuales podemos hacer consultas, añadir datos, añadir registros, eliminar registros, modificarles. Además podemos ejecutar scripts de FilmMaker, que es bastante cómodo. El alta de usuario y la seguridad en FilmMaker. Se podría hacer un mix, pero yo no lo recomiendo. Trabaja a través de un token, no te deja meter más valores dentro del token que el propio código, el propio número del token. Entonces es mejor trabajar solo con la seguridad de FilmMaker. Máximo para 1000 usuarios, más que nada porque además dentro de lo que es la seguridad de FilmMaker yo no recomiendo meter más de 1000 usuarios porque se le ve que ya le cuesta con 1000 usuarios. Y el tipo de usuario recurrente. Recurrente podemos hacer un montón de cosas. O sea, no esto está hecho para gente que
habitualmente accede a la aplicación que vas a realizar. Puede ser pues una toma de datos, pueden ser TPVs, pueden ser muchas cosas. Es ideal para transferencia de datos, pero no, por ejemplo, para hacer un catálogo que lleva fotografía. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tienes 5 licencias, que serían 5 usuarios, pues tendrías 10 gigabits de transferencia de información al año. Para el tema de datos está muy bien, y si tienes que pagar un poco más, pues pagas un poco más. Pero claro, si vas a hacer un catálogo online y vas a meter fotografías, igual los 2 gigas se te pueden ir en 15 días. Entonces está muy bien pues para hacer otras aplicaciones complementarias. Pues si tienes un gimnasio, pues para leer las tarjetas de entrada, o sea, puedes hacer muchas cosas. Y es muy cómodo porque ya te está dando los endpoints hechos. Trabajar con JSON no es más que una API más. Es válido para cualquier lenguaje, tanto web como escritorio móvil, es decir, lo puedes combinar con Android, lo puedes combinar con lo que quieras. Aplicaciones de escritorio, puedes hacer Electron, puedes hacer JavaFX, lo que quieras. Y la lógica está en FileMaker, principalmente. ¿Podrías meter también algo de lógica, por ejemplo, en una aplicación de escritorio? Sí, pero bueno, normalmente, principalmente la lógica la haces en FileMaker. Y luego la comunicación con FileMaker se trae una REST API mediante endpoints creados por el propio FileMaker. Aquí pues he hecho pruebas, he estado trabajando con React, funciona bastante bien, he hecho una conexión, he hecho una validación de usuario y contraseña, unos listados, y la verdad es que funciona bastante bien. Cuando quieres hacer aplicaciones complementarias conectadas a FileMaker y no quieres complicarte mucho porque el número de usuarios pues, que vas a tener son 10, 20, 50, pues funciona francamente bien, merece la pena. E incluso si tienes una transferencia de datos un poco mayor de los 2 gigas por licencia, pues yo creo que conviene la pena pagar el exceso y no complicarte mucho. La tercera forma de conexión sería la conexión directa con Java a través de los drivers JDBC. Esto es para realizar aplicaciones Java. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Todo el tema de las consultas va a ir en la aplicación. Entonces, el alta del usuario y la seguridad tiene que hacerse en FileMaker. Y hay que hacerlo bastante bien. Hay que acotar muy bien los privilegios y el acceso a los campos que va a tener, que va a poder acceder el usuario, modificar, no modificar, consultar o no tener acceso. ¿Por qué? Porque al final vas a hacer una aplicación que se puede descompilar y entonces podrían acceder directamente a las consultas, el nombre de las tablas y podrían modificarlas. Por eso es muy importante dar el alta de la seguridad en usuario de FileMaker y ajustarlo bastante. Ideal para un máximo de 1000 usuarios, que es lo que transmite, lo que recomiendo yo para la seguridad de FileMaker. El tipo de usuario recurrente y además, digamos, un usuario de empresa. Sepas tú que va a utilizar la aplicación y no te la va a abrir. Es para hacer aplicaciones potentes. A lo mejor incluso cosas que a lo mejor tú no tienes en el FileMaker, pero quieres hacer aplicaciones para transferir datos, archivos, la transferencia es ilimitada y se utiliza solo en aplicaciones de escritorio o móvil. Y la lógica puede estar repartida incluso en esta aplicación que hagas tú, porque tiene una lógica diferente. La comunicación es directa con FileMaker mediante consultas SQL y puedes utilizar el URL protocolo de FileMaker para la ejecución de scripts. Principalmente, ya te digo, es para hacer aplicaciones potentes. De esto tengo bastante y bueno, pues, tengo cosas hechas en los repositorios, funcionan muy bien y tampoco vais a tener ningún problema. Y ya por último, la última fórmula que nos queda es la conexión FileMaker a través de microservicios Java a las aplicaciones que vayamos a realizar. Esto sería más o menos ya para hacer megaestructuras. Cuando digo megaestructuras ya es incluso combinar varias aplicaciones con microservicios, podemos combinar bases de datos, digamos, se puede hacer grandes estructuras a partir de ahí. Y digamos sería la base. Luego, si por ejemplo queréis hacer una transición de FileMaker pues a otro tipo de aplicación, es a través de los microservicios. Este tipo de conexión permite utilizar, bueno, en los otros también,
pero estar trabajando con una aplicación FilmMaker y luego hacer una serie de aplicaciones accesorias de todo tipo, ya sean de web, ya sean de escritorio, porque al final todos van a tirar de los microservicios. Y luego, si el tráfico es muy grande, se puede crear un servidor de microservicios con un balanceador de carga y con un config que vaya distribuyendo las siguientes llamadas. Entonces, a partir de aquí podrías tener miles de usuarios simultáneos trabajando en diferentes aplicaciones, ¿vale? El alta y la seguridad del usuario realmente, vamos a ver, lo compaginas con FilmMaker, pero realmente se hace a través de config del microservicio. Vamos a generar un token y en ese token vamos a meter privilegios de los usuarios, podemos meter un montón de datos. Entonces realmente la seguridad va a ir principalmente dirigida en el microservicio, lo que nos va a permitir tener pues miles, decenas de miles de usuarios. No tenemos límite de usuario, ¿vale? Y depende mucho el tráfico que tengamos de los servidores que vayamos a utilizar y de la arquitectura, ¿vale? La verificación del usuario, como dije, es a través del token, donde podemos meter, es una especie de tarjeta de identificación de cada usuario, donde metemos datos y nos da muchísimo juego a la hora de hacer privilegios, ¿vale? Podemos utilizar tipo de usuario recurrente y no recurrente. Se puede hacer catálogos, se puede hacer tiendas online, aplicaciones de escritorio, puedes hacer lo que quieras realmente. Porque una vez que tienes el microservicio hecho, digamos, todas las aplicaciones van directas sobre el microservicio, no sobre la conexión FilmMaker, no sobre FilmMaker. Admite todo tipo de lenguajes. Y la lógica va repartida a gusto del desarrollador. Puedes hacer que los microservicios tengan una lógica especial, con necesidades diferentes a las que tienes en FilmMaker. Luego en la aplicación de escritorio puede tener la lógica, la repartes. La idea un poquitín aquí es también no sobrecargar demasiado el microservicio y si trabajas con escritorio, procurar que la lógica esté en el escritorio y así evitamos tener que hacer grandes arquitecturas. La comunicación son microservicios FilmMaker mediante consultas SQL y luego el protocolo de XML Euroscript y el resto de aplicaciones mediante endpoint. Lo que pasa es que en este caso todas las consultas van en el microservicio, con lo que digamos en la aplicación cliente no tienes ningún tipo de consulta y la seguridad es bastante buena. Y luego el token te da bastante seguridad. Aquí tengo, bueno, bastante hecho. De hecho, ahora mismo estoy traspasando una aplicación que tengo hecho en FilmMaker, que no la voy a traspasar porque digamos que van a combinarse juntas en una aplicación Java, porque además a partir ya del año siguiente hay que tener comunicación con Hacienda y entonces, bueno, pues te hace falta ya poder trabajar con otras APIs. Y bueno, pues estas han sido las 5 formas de conectarse, las 4 formas. Las más comunes te van a permitir, pues, de tu aplicación FilmMaker, pues, ampliarla tanto como quieras, no tienes limitaciones. Es lo que comentaba en un vídeo anterior. El hecho de que trabajes con FilmMaker no supone que tengas que renunciar al resto de tecnologías existentes. Al contrario, FilmMaker te va a permitir desarrollar rápidamente una aplicación y luego, según tus necesidades, vas a desarrollar otras aplicaciones en otras tecnologías que te resulten más cómodas o que sean más eficientes en algunos aspectos que necesitas, que luego van a estar conectadas a FilmMaker y que le va a recopilar todos los datos.